Hola, estimados maestros. El día de hoy abordaremos un punto muy importante dentro de lo que es el espectro de la planificación curricular. Sabemos que hoy en día estamos en una situación distinta a la de otros años. Este confinamiento social ha impedido que tanto docentes como estudiantes tengamos esa interacción y ese trabajo presencial. Hoy tenemos las clases a distancia utilizando diferentes plataformas y diferentes herramientas. ¿Qué herramienta o qué elemento es mejor para este contexto en el que tenemos que sumar esfuerzos, pero más no generarnos más estrés del que ya tenemos, producto justamente de este aislamiento social y de este confinamiento social, no solamente como maestros, sino sobre todo a los estudiantes? Entonces, uno de estos planteamientos que puede ayudarnos justamente a concretar, a hacer algo más ágil, más sencillo, pero no por ello menos complejo y menos importante, viene a ser el proyecto de aprendizaje. Vamos a explicar entonces en qué consiste un proyecto de aprendizaje para que éste se convierta en una experiencia de aprendizaje como corresponde, ¿no? Una experiencia de aprendizaje significa generar el espacio, generar el escenario para que el estudiante realmente pueda aprender, recordando lo siguiente, recordando que no es el docente quien da el conocimiento, sino quien genera el espacio para que el estudiante pueda desarrollar su conocimiento con la mediación de nosotros los docentes. Veamos entonces un ejemplo. Acá tenemos los datos informativos y para que ese proyecto se constituya en esa experiencia de aprendizaje tiene que partir de una situación retadora, de una situación desafiante, de una situación problemática, más aún extraída del mismo contexto. ¿Qué mejor? Hoy no tenemos que buscar un contexto para ver esto puedo coger o esto puedo mirar, porque hoy tenemos que en el contexto mundial tenemos una problemática que todas las estamos viviendo, grandes y más pequeños. Y por consecuencia hoy tenemos este contexto de esta pandemia que estamos viviendo y a partir de eso vamos a plantear nuestra situación significativa para que realmente el aprendizaje se constituya en eso, en una experiencia de aprendizaje significativo, puesto que estoy partiendo de algo que estamos viviendo. Este proyecto de aprendizaje lo he diseñado desde la perspectiva del currículo del Perú, ¿no? Orientada hacia lo que es el quinto ciclo, que comprende el quinto y sexto grado de primaria, pero que lo pueden ustedes adaptar a inicial o a secundaria, tomando en cuenta los lineamientos que ahora vamos a explicar. Entonces, partimos de esta situación retadora que invite al estudiante a construir su aprendizaje, no a darle el conocimiento, sino a generarle, como les decía, ese escenario donde él pueda desarrollar sus aprendizajes, crear esos conocimientos, llegar a tenerlos, no solamente información, sino el conocimiento, y generar otros conocimientos también. Entonces, esta situación la hemos visto a partir de esta problemática. Problema, el estrés por el confinamiento social. De ese grupo, de los niños, por eso que escogí primaria, porque son los niños acostumbrados siempre a pasear, a salir, a caminar, a jugar en espacios libres, que seguramente debe estar sufriendo mucho más que nosotros los adultos, que todavía podemos hacer esa contención emocional y sobre todo tener esa, digamos, esa responsabilidad de no salir de casa para no generar una expansión mayor de esta situación en la que estamos viviendo. Entonces, miremos cómo hemos planteado nuestra situación significativa, que desde ahí se va a generar el aprendizaje del estudiante. Hemos puesto lo siguiente, dice: la pandemia provocada por el coronavirus nos ha obligado a todos a no salir de nuestras casas, salvo para las cosas necesarias como comprar alimentos, artículos de limpieza, medicamentos o por alguna enfermedad que no puede ser atendida en casa. Esa es la realidad en casi todos los países del mundo. Entonces yo estoy planteando esta situación significativa, recuerden, para los niños de quinto o sexto grado, que aquí en Perú lo conocemos, que abarca el quinto ciclo, ¿no? Dice, ya no paseamos
no salimos al cine. O sea, yo le hablo al estudiante, le digo al niño, ya no salimos, ya no salimos al cine, ya no vamos al campo, ya no visitamos a nuestras familias con el fin de no contagiarnos y de no contagiarlos. Nuestros días se han hecho un tanto aburridos, entre comillas. Para los niños serán muy aburridos. Estoy hablando un poquito desde la perspectiva de la mayoría de niños que se sentirán aburridos por esta situación. Y entonces aquí vienen las preguntas retadoras que lo va a introducir al campo de acción, preguntas que tiene que involucrarlo en el desarrollo de actividades para poder resolver. Miremos entonces estas preguntas. Yo ya les decía que estas preguntas deben mirar a lo que queremos lograr, que lo que queremos lograr son las competencias de nuestros estudiantes. Por consecuencia, estas preguntas deben mirar a las competencias. Pero como este es un proyecto que integra a muchas áreas, puedo hacer preguntas que me permitan justamente activar esa curiosidad, esas ganas de participar, ese involucramiento en el trabajo. Y entonces hemos planteado esas preguntas que hacen el resumen, digamos así, muy general, de esas áreas que hemos integrado. Dice, ¿qué podríamos hacer para divertirnos sin salir de casa? Vaya reto, ¿no? Porque muchos niños dirán, ¿pero qué puedo hacer? Si no salgo de casa no es divertido. ¿Pero qué podemos hacer para divertirnos sin salir de casa? Ahí está el reto. ¿Qué más dice? ¿Qué actividades hacen en tu familia para pasarla bien? Algunos dirán, hacen esto, hacemos aquello, otros dirán, no hacemos nada, mi mamá se la pasa siempre discutiendo, porque ya esta situación nos ha llevado a muchas personas de repente a estar ya en un nivel de ansiedad, no lo sé. Y aquí viene la parte importante. Miren, en una situación significativa, yo puedo plantear preguntas que van a inquietar, que van a pellizcar, que van a hincar, por decir, en el estudiante para que éste quiera responder y tenga ganas de trabajar. Pero también puedo, como el caso que yo he decidido, ¿no?, ponerles, por ejemplo, una tarea. Entonces les digo lo siguiente, elabora un manual acá, luego de responder estas preguntas, que son como los disparadores, por decir así, de la curiosidad. Le pongo, elabora un manual de actividades recreativas familiares sin salir de casa. O sea, el reto es eso, porque fácil es decir, ya me busco esas actividades recreativas, me consigo acá, le pregunto a mi mamá, pregunto a mi papá, o pregunto a mi familia, al abuelito, no sé, o lo busco en el internet, no lo sé. Eso es fácil. Lo difícil, el reto para esos niños viene a ser que elaboren este manual de actividades recreativas, familiares, sin salir de casa. A esto le llamamos consigna. La consigna es eso, la consigna es una tarea encomendada para que el estudiante pueda desarrollar, recordándoles también que la tarea es diferente ejercicio, que una tarea tiene una secuencia de pasos. Una tarea no es algo que el chico lo desarrolló digamos, por una cuestión de memoria y hace una transcripción de algo. A eso no le llamamos tarea. La tarea tiene que ver con una secuencia de pasos. Por eso hablamos de este proyecto de aprendizaje, porque es una secuencia de pasos para resolver esto. ¿Cuál va a ser el producto? Porque todo proyecto tiene un producto. Y quiero explicarles algo acá a ustedes, que siempre me lo han preguntado cuando hago las capacitaciones por acá, a nivel país, ¿no? Me preguntan, maestra, ¿es diferente producto a evidencia? A ver, vamos a explicar la línea muy delgada que significa la diferencia. Un producto es eso, un producto, que puede ser tangible o que puede ser intangible. Pero ¿cuándo se constituye o convierte en una evidencia de aprendizaje? Cuando el docente, en este caso nosotros, analizamos ese producto y nos damos cuenta cuáles son las dificultades, cuáles son las fallas, cuáles son los aciertos, cuáles son las cosas que han podido desarrollar nuestros estudiantes. Ahí se constituye en evidencia de aprendizaje, ¿no? Como por decir esta blusa, ¿no? Esta blusa es un producto.
Pero cuando alguien lo analiza, por ejemplo un experto, una costurera puede decir, bueno, esa blusa de repente tiene una manga más grande que la otra, de repente el botón o los botones no están bien puestos, de repente está pues mal cosida porque tiene las costuras que se notan por aquí, por allá. Están hablando ya están evaluando el producto, ahí se está constituyendo como evidencia de aprendizaje. Entonces tenemos acá como evidencia, como producto que luego al momento de analizar se constituirá en evidencia, el manual de actividades recreativas en casa, ¿no? Y el instrumento que vamos a aplicar, yo le he puesto acá una rúbrica holística. Una rúbrica holística mira al producto a la luz de un criterio generalizado para poder evaluar ese producto. Y entonces planteo mis propósitos de aprendizaje, recordando que los propósitos son lo que yo deseo, lo que quiero lograr en mis estudiantes. Y ya sabemos que en nuestro currículo los propósitos están constituidos por los desempeños, por las competencias, por los enfoques transversales en lo que corresponde a las unidades didácticas y a las sesiones de aprendizaje. Entonces, aquí tenemos los propósitos de aprendizaje, ¿no? El área, las competencias y los desempeños. Yo no le he puesto acá de repente las preguntas que algunos plantean, que me parece bien. Lo podemos hacer, lo podemos poner. Siempre voy a decir que en lo que corresponde al diseño curricular, el diseño tiene que ser un diseño funcional. Funcional es decir, que a la luz de lo que yo vea me sirva. No recargarlo de mucho. Soy enemiga de ponerle mucho adorno a las cosas porque eso a veces genera una distorsión del verdadero sentido de lo que queremos lograr y desarrollar. Entonces, he puesto el área. Ustedes dirán, profesora, pero no he puesto las capacidades que comprende cada área. No hay necesidad porque ya sabemos que al momento de plantear el área, ¿no? Al momento de plantear las competencias, pues las competencias ya involucran al conjunto de capacidades y por consecuencia no hay necesidad, ¿no? Aquí, competencias deberían ir con todas sus capacidades, no las pongo porque se sobreentiende que ya están involucradas en cada una de ellas. Entonces acá hemos puesto el área de comunicación, el área de personal social, hemos escogido las competencias en atención a lo que pretendo hacer. En atención a lo que yo ya sé que voy a hacer. Yo ya conozco el producto que espero que mis estudiantes desarrollen y en atención a eso, conociendo lo que es un manual, entonces yo tengo una idea de todas las áreas que van a estar involucradas y que va a permitir que el estudiante pueda hacer ese producto. Entonces hemos puesto aquí el área de comunicación con esas competencias que hemos escogido. Se comunica oralmente, le escribe diversos tipos de textos, cada una con los desempeños. Desempeños también que han sido seleccionados en atención a lo que yo espero evaluar, pero que son, digamos, indicios, señales de lo que el estudiante va a desarrollar cuando ponga en práctica la elaboración de ese manual. O sea, eso no lo saco de la nada, esto responde a mi intención, a mi propósito y también a su vez responde al producto que deseo lograr. Personal social, ciencia y tecnología, ¿no? Tenemos matemática, educación física, arte y cultura y tenemos aquí por último las dos competencias transversales. Competencias transversales de las que siempre les he dicho que utilicen, ¿se acuerdan? Y que hoy más que nunca se requiere de hacer uso de ellas para poder llegar a los estudiantes que se encuentran distantes de nosotros, de los que ya no tenemos ese contacto físico como antes. Entonces tenemos estas dos competencias transversales que se desenvuelven en entornos virtuales generados por las TIC, o sea, por la tecnología, la comunicación, la información y la comunicación, y tenemos gestiona su aprendizaje de manera autónoma. Gestionar su aprendizaje de manera autónoma equivale a decir que el estudiante se puede equivocar y que producto de ese equívoco puede generar un aprendizaje. Acuérdense, el equívoco
genera oportunidad de aprendizaje. Nos vamos a volver autónomos en nuestro aprendizaje en el entendido que no nos desesperemos si nos equivocamos en algo. No nos desesperemos por ello. Es parte del aprendizaje. Igualmente hemos escogido acá los desempeños siempre pensando en el producto que nosotros queremos lograr. Este es el producto y estos son los desempeños que he planteado, que he buscado, que me van a permitir que el estudiante justamente pueda poner en su conjunto para poder lograr responder al desafío que es elaborar ese manual de actividades recreativas sin salir de casa. Vaya tarea. Perdón. Entonces aquí tenemos los llamados enfoques transversales. ¿Qué son los enfoques transversales? Los enfoques transversales vienen a ser aquellas actitudes, ¿no?, que como seres humanos y más aún como estudiantes todos tenemos que demostrar, más aún en esta situación por la que estamos viviendo. O sea, no es ponerla para poder cumplir, es realmente aterrizarla ¿en qué? En las competencias. Se llaman enfoques transversales porque nuestra acción al momento de recoger de repente los trabajos de los chicos, al momento de poder interactuar, tiene que estar impregnado ello en cada una de nuestras actitudes y también en la de ellos. Entonces, también en atención a lo que pensamos lograr con los estudiantes, a lo que los estudiantes van a desarrollar, también hemos visto por conveniente trabajar estos enfoques transversales. No salen del capricho, sino salen de lo que realmente dice. Uno se imagina como maestro y dice, eso es lo que van a trabajar, ¿no? En este caso este es el manual, para este manual, ¿cuáles son las actividades que voy a diseñar? Eso yo ya lo pensé y por consecuencia esas actividades, ¿cómo las voy a diseñar? Me dan la luz para plantear los enfoques transversales. Estoy hablando porque de esta forma, en el entendido de que no estamos en contacto directo con los estudiantes, porque si estuviéramos en contacto directo con los estudiantes, también tendríamos que tomar las situaciones emergentes que pudiera ocurrir en el aula para poder atenderlo a través de esto. En este caso, ya me he imaginado el trabajo que ellos van a hacer, ya lo tengo planteado y por consecuencia requiero que los estudiantes demuestren esto, ¿no? El enfoque de orientación al bien común, el enfoque en derechos, el enfoque de igualdad de género, el enfoque de búsqueda de la excelencia y el enfoque ambiental. Para este enfoque orientación al bien común, he puesto las actitudes observables que comparten con su familia y la comunidad las actividades propuestas con sentido de equidad y justicia, recordando que equidad no significa igualdad, que equidad significa darle más al que menos tiene, y así usted creo que yo varias veces se los he comentado. Para lo que es el enfoque en derechos, hemos puesto para nuestro trabajo, para lo que hemos planteado, que planteen actividades que beneficien a toda la familia y comunidad. O sea, que esas actividades recreativas, que ese manual sirva para su familia, pero también puede extenderse hacia la comunidad como una contribución para poder mitigar el estrés que hoy pasan nuestros niños. En el enfoque igualdad de género, ¿no? Una familia, generalmente, no digo todas, pero generalmente hay varones, hay mujeres, entonces ahí justamente en la familia a veces se ven las dificultades de esa desigualdad. Sin embargo, aquí hemos escogido una actitud dentro de ese enfoque que se contempla la participación de todos los miembros de la familia, de todos los miembros de la familia en las actividades propuestas, evitando estereotipos de género. ¿A qué me refiero con estereotipos de género? Es decir, porque, a ver, las mujeres hacen la actividad esta que está ligada a la cocina, los varones hacen esta actividad que está referida a ellos porque son más fuertes. O sea, evitar esos estereotipos porque no ayuda. Esta es una magnífica oportunidad para educar al niño. Tanto hemos reclamado que los papás se preocupen más por los niños, en su trabajo de los niños. Tanto hemos reclamado a los maestros que esta es una magnífica oportunidad para ellos, para los papitos, para estar atentos, para saber cómo guiar a su niño o al estudiante, ¿no? al más jovencito. Y aquí en el enfoque búsqueda de la excelencia. ¿Qué cosa es este enfoque búsqueda de la excelencia? Lo que privilegia es optimizar los tiempos con mucha eficiencia, ¿no? Hacer las cosas bien en el menor tiempo posible. En ese sentido, estamos proponiendo esta actitud que queremos ver que los chicos demuestren, ¿no? Que demuestren apertura para el cambio. O sea, que
que no digan eso no es así, sino que, bueno, que si hay algo que se le tiene que decir y tienen que cambiar, pues lo tienen que hacer, porque eso va a mejorar, obviamente, cualquier actividad que ellos realicen. Y también la adaptación a circunstancias diversas, como la que estamos viviendo, ¿no? Ese enfoque busca la excelencia. ¿Qué hago ahora en este confinamiento? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo desarrollar esto? Orientados a objetivos de mejora personal y colectivo. Y en el enfoque ambiental, que también lo hemos considerado, por ser un enfoque importante como parte de lo que queremos lograr a través de este proyecto, hemos puesto que promueven la preservación de entornos saludables, a favor de la limpieza de los espacios de la casa que comparte con su familia. ¿Por qué? Porque la casa la tiene que utilizar ahora como un medio para poder desarrollar estas actividades recreativas a fin de calmar un poco la ansiedad en ellos y en su familia. Ese es el reto. Miremos entonces cómo hemos puesto los diversos aspectos del proyecto. Esto constituye nuestro propósito de aprendizaje. Las competencias, los desempeños y los enfoques transversales. Miremos entonces a las actividades. Estas actividades están en referencia, yo he tomado como referencia esto porque hay muchísima bibliografía de lo que corresponde a los proyectos de aprendizaje, pero a mí me parece clave que podemos tomar cuatro aspectos, 4 momentos, ¿no? Lo que corresponde a la fase de la activación, la primera fase, la fase de la activación, activar, como les decía, generarle ese bichito de la curiosidad al estudiante para involucrarlo, para que tenga ganas de hacer. Imagínense ustedes que le digamos, a ver, el reto es este, ¿no? Esta es la consigna, hacer un manual de actividades recreativas, pero dentro de casa. Él tendrá que ver, buscará qué actividades puede generar con lo que tiene en ese momento, porque no puedo decir puedo salir a comprar, porque no se puede salir a comprar a ningún lado. Entonces tiene que ver la forma de cómo utiliza los diferentes elementos en casa que se van a constituir como recursos para plantear esas actividades. Entonces la primera fase es la de la activación, la de la planificación. Aquí entonces en esta fase de la planificación le hemos puesto 5 días. Por eso que lo vemos acá, todo lo que está con esta flechita, está señalando lo que corresponde a lo que vamos a hacer en esta semana, ¿no? Porque me olvidaba de decirles, este proyecto lo he puesto del 4 de mayo para el 29 de mayo. Y entonces la primera semana corresponde a la fase de la activación y de la planificación. ¿Qué cosa hemos puesto en el primer día? El día lunes 4 de mayo del 2020. Que planificamos el proyecto, ¿no? Hay que planificar el proyecto, lo presentamos, o sea, al decir planificamos el proyecto significa que yo ya más o menos he pensado qué es lo que tengo que hacer, luego lo propongo al estudiante o a todo el conjunto de estudiantes. Lo puedo hacer por diferentes medios, virtual, lo puedo utilizar diferentes medios. Entonces en este caso vamos a hacerlo de forma virtual y ustedes lo pueden adaptar a otras formas. Entonces, planificamos el proyecto, socializamos el tema, que viene a ser un poco el cómo estamos en casa, cómo nos sentimos, cuál es la sensación que tenemos, o sea, un poquito para activar, para decirle a los chicos cómo se sienten, qué es lo que más les fastidia de este encierro, qué es lo que más extrañan, un poco para ir activando y entrar a lo que queremos entrar. Y ahí socializamos esto y planteamos la situación significativa. Eso es muy importante, que la situación significativa, que prácticamente es lo que va a inquietar, a trabajar al estudiante, a realizar la tarea, ¿no? Es importante que se la digamos. No puede ser que la situación significativa quede en el papel. O sea, acá nosotros le decimos situación significativa, es decir, el planteamiento de un reto, el planteamiento de desafíos, el planteamiento de cualquier situación que genere las ganas y la voluntad de querer hacer. Entonces, le comentamos, le planteamos la situación significativa para que él sepa de qué se trata, cuál es el reto que se le está planteando. El segundo día, pues, planificamos el proyecto ya nuevamente con los ajustes que hemos podido hacer
a la luz de la participación que ellos puedan tener. Si yo lo hago de forma virtual, puedo utilizar diferentes plataformas y que los niños me hagan llegar sus respuestas y que yo les diga, entonces, ¿cómo podría quedar esto? Los niños, en este caso que son de primaria, tendrían que también participar, porque de eso se trata. No se trata de que el maestro haga una clase magistral y que el niño solamente sea el oyente, sea el ente pasivo, el receptor de la información y que luego le deje una tarea por extensión. De eso no se trata, maestros. De eso no se trata. Entonces, él tiene que ser, obviamente tiene que ser un elemento activo dentro de este proceso enseñanza-aprendizaje, porque él es el constructor de su aprendizaje y nosotros somos mediadores, somos los que, como se dice, vamos a ir pellizcando la curiosidad de ellos para que estos puedan actuar. Entonces, planificamos el proyecto, o sea, hacemos los ajustes correspondientes, ¿no? Y le decimos a ellos, pues, qué haremos, cómo lo haremos y qué cosas necesitamos para poder desarrollar. Nosotros no vamos a responder a esas preguntas, los que tienen que responder son ellos. Nosotros ya conocemos y ya sabemos y podemos de repente un poquito ir como mediadores, si alguien se va saliendo del asunto, uno puede ir, digamos, regresando o tratando de acercarlo a lo que nosotros queremos, porque ya como maestros más o menos sabemos qué es lo que nos puede demandar eso. Acá tenemos el siguiente día, o sea, el día 6, dice, nos organizamos en grupo. Es importante, todo proyecto debe ser trabajado a la luz de lo que es el trabajo colaborativo. Y el trabajo colaborativo, ¿qué cosa es? ¿Qué significa? El trabajo colaborativo es, pueden repartirse tareas entre todos, pero el desempeño de uno, ojo, el desempeño de uno significa el desempeño de todos. Es decir, que por uno, todos van a de repente merecer alguna retroalimentación. Y esto qué importante es el trabajo colaborativo, y más en estos momentos maestros, porque estamos mirando en la sociedad, ¿no?, el comportamiento, sobre todo los adultos. Bueno, yo me descuido o yo me cuido y no me interesa lo que hago con el resto. Simplemente salgo, voy, compro, me aglomero, sin importarme lo que le pase al resto. Lo que le pase al resto también es responsabilidad mía. De eso se trata en el trabajo colaborativo. Y qué importante es trabajarlo desde la escuela. De repente hoy en la escuela ya no tenemos ese espacio físico por las circunstancias explicadas, pero hagamos de ese trabajo remoto una oportunidad para poder generar estos aprendizajes tan valiosos. Entonces, hacer el trabajo colaborativo también implica que los chicos puedan trabajar adecuadamente escuchándose y que todos son responsables del grupo, todos son responsables. Aquí también establecemos el medio por el cual se van a comunicar, porque estamos hablando de un trabajo colaborativo. ¿Cómo se van a comunicar? Por teléfono, se van a comunicar de repente utilizando alguna herramienta, no sé, pues de repente como el Zoom, no lo sé, tantísimas herramientas digitales que hoy existen que se pueden utilizar. También el medio y el horario para comunicarse, porque es importante, estamos hablando de planificación, o sea, ¿en qué horario nos vamos a comunicar? Luego, el jueves 7, elaboramos nuestro plan de trabajo señalando responsabilidades. Los niños tienen que hacer este plan de trabajo con la mediación del docente para que ellos sientan que son partícipes y que son los dinamizadores de todo este proceso, y que nosotros somos los mediadores, ¿no? Y que podemos llegar de repente a estructurar un plan, pero por ahí puede ser que un grupo diga, profesora, pero a estos plan que están ustedes proponiendo, nosotros como grupo queremos añadirle tal cosa. Perfecto, que lo haga, de eso se trata. Y señalar responsabilidades, cada uno, cuáles van a ser las responsabilidades que van a tener dentro del grupo. Vuelvo a insistir, no porque yo cumplí mi responsabilidad y el resto del grupo no lo hizo, yo digo, bueno, yo me salvo y el resto no lo sé. No. Ahí todos tenemos que inquietarnos por hacer responsables a todos. Situación, vuelvo a insistir, que hoy como sociedad estamos mirando qué nos falta. Y el día viernes 8 presentamos y explicamos nuestro plan de trabajo.
¿Por qué ponemos, presentamos, explicamos? Porque, repito, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ellos van a hacer, sí, ellos van a proponer, sí, pero nosotros vamos a mediar, nosotros nos involucramos, no somos los que miramos y aplaudimos, somos los que nos involucramos, somos los que retroalimentamos permanentemente, porque desde aquí, el momento de hacer el acompañamiento para que los chicos se organicen, para que los chicos elaboren su plan de trabajo, para que se organicen en cuanto al horario, en cuanto al medio, para que cómo van a presentar y la explicación, nosotros tenemos que mediar, tenemos que evaluar también, vamos evaluando, que no implica necesariamente la aplicación en estos momentos, pues de un instrumento, pero sí una valoración que se hace a la luz de cómo va a ir el trabajo de nuestros niños. Como ustedes verán hasta aquí, son secuencias de una tarea. La tarea es hacer el manual, son secuencias, son pasos para lograr esto, pero son sencillos, no tenemos por qué atosigar al niño. Suficiente tienen con estar confinados para dejarle tantísima tarea. La tarea tiene que ser algo sencillo, algo cotidiano, algo que le guste, algo que digamos como que lo enganche y lo involucre en el proceso de aprendizaje. Y tenemos la otra fase. Esta es la primera fase, la de la activación y la de la planificación. La otra fase, la que tenemos aquí, también señalado acá con la flecha en rojo, pero en el cintillo en verde, que es la fase muy importante, que es la investigación. La investigación la tienen que hacer ellos. Obviamente no significa que yo digo, bueno, que ellos investiguen y yo no. Para poder yo haber propuesto esto, tengo que haber investigado, tengo que saber cómo se hace un manual, tengo que saber pues, cuál es la estructura, qué elementos tiene este manual, etcétera. Tengo que saber los tipos de manuales que existen. O sea, tengo que saber todo eso, porque para poder ser mediadora tengo que tener ese conocimiento, tengo que tener ese saber para poder acompañarlos en el proceso de la retroalimentación. Entonces, en esta fase de la investigación, quien va a investigar es el estudiante. Quien va a investigar es el estudiante, utilizando diferentes medios, que puede ser, por ejemplo, el internet, puede buscar, como que también puede preguntar en algún momento a algún miembro de su familia, a ver, dime una actividad que yo pueda hacer, con cómo, qué, no sé. O sea, tiene que involucrar, se va a involucrar, quiero o no, toda la familia en esta actividad. Y entonces, nosotros acá estamos planteando los pasos para que el niño pueda hacer una buena investigación y pueda ser realmente constructor de su propio aprendizaje, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta fecha, que ya es el día 11, dice, investigamos sobre lo que es manual, estructura de un manual, confinamiento social, actividades recreativas, porque de repente algún niño dirá, ¿y confinamiento social qué es? Él sabe que está encerrado, que no puede salir, pero de pronto ese término, esa expresión confinamiento social no lo sabe y es necesario. ¿Por qué? Porque las actividades que va a proponer las tiene que hacer a la luz de ese contexto de confinamiento social. Luego, el siguiente día, van a investigar sobre lo que también es manual, o sea, van a seguir con la misma actividad, ¿no? Para poder lograr la tarea, acuérdense que es el manual, ¿no? Van a seguir con la misma actividad. Se le damos 2 días para que haga esa búsqueda, ¿no? En relación a estos puntos que estamos mirando y planteando. Luego tenemos estos 2 días, ¿no? El 13 y el 14, para que los niños analicen la información obtenida y consensúen conceptos y términos a utilizar. Aquí quiero hacer una aclaración. Aquí cada grupo va a analizar la información que ha recogido, la información a la que ha accedido a través de la investigación. Es decir, no todos los grupos van a analizar la misma información, porque no han obtenido la misma información, porque algunos habrán recurrido a fuentes diversas, pero no necesariamente a las mismas exactamente. Entonces, de eso se trata de que los estudiantes, que los grupos puedan realizar una misma actividad, pero cada uno con una particularidad distinta. De eso se trata el proyecto, que permite desarrollar a su vez habilidades de pensamiento de orden superior, como por ejemplo lo que es la criticidad, por ejemplo la creatividad. ¿Dónde va a quedar la creatividad si todos hacen exactamente lo mismo? Entonces, si ustedes se están dando cuenta, yo pongo analiza la información, pero la información va a ser diversa
en atención a lo que cada grupo ha podido recoger. Recordando siempre que los niños tienen que buscar, por eso habíamos puesto en la primera fase, habíamos puesto que tienen que ver el medio y los horarios para poder comunicarse y poder consensuar. Y el día 15, ya esa información analizada se va a organizar y lo vamos a organizar en un esquema gráfico. No les digo qué esquema, porque no les puedo parametrar, van a hacerlo en un mapa conceptual. No, porque eso estaría sesgando su posibilidad de ser creativos. O sea, cada grupo propondrá un esquema gráfico, algo que sea, digamos, fácil de poder entender. Ellos lo verán. Cada uno presentará su esquema, toda su información resumida, ¿no?, en un esquema gráfico distinto. Algunos coincidentes, pero no necesariamente en forma. De eso se trata, maestro. Y tenemos la otra fase, que ya es la tercera fase, donde entra la parte de la construcción. La construcción, en este caso, del manual, la ejecución, ejecuta, ¿no? Acuérdense ustedes, activa, planifica, las siguientes, investiga. Esa es muy importante, la fase de la investigación. Hacer que ellos investiguen. Y la otra fase, la tercera, que es la construcción o la ejecución. En este caso, hemos puesto acá también así por días, ¿no? Esta fase de la construcción nos va a demandar, de acuerdo a lo que más o menos yo he proyectado, me hago más o menos un entendido, y lo pongo del día 18 al día 26, por eso que está acá en el cintillo de celeste, ¿no? Y lo de amarillo ya corresponde a la última fase, para podernos entender. Entonces, esta fase de la construcción, ahí van a construir, ¿qué cosa? Ya con toda la información analizada, organizada, etcétera, ahora toca construir. Entonces entra mi rol como mediador, no para decirle así lo haces o así lo hacemos, sino para guiarlo en ese proceso, tomando en cuenta esos elementos, esa estructura que tiene un manual, ¿no? Y entonces, el primero le decimos, describimos nuestras actividades, o sea, que describan las actividades recreativas que ellos van a plantear en este manual. Eso es lo primero, que describan, ¿no? La otra, al siguiente día, lo mismo, porque acuérdense, algunos podrán proponer 5, otros podrán poner de repente 8, otros 10. También puede ser importante que ahí le pongamos un límite, ¿no? Es decir, a ver, 10 actividades o 5 actividades, ¿no? Para poder hacer ese tipo de producto que viene a ser el manual. Siguiendo esto, cuando ya han descrito las actividades que van a tomar en cuenta para formar parte de su manual, ¿no? Luego formulamos los objetivos y la introducción del manual, porque todo manual tiene eso. Tiene objetivos. ¿Para qué estoy haciendo este manual? Ellos tendrán que plantear los objetivos. Nosotros no, ellos. Plantear los objetivos ellos. Hacer su introducción. Y en esa introducción nosotros tenemos que guiar. O sea, ¿cuáles son los elementos que constituyen una introducción? O sea, ¿qué es lo que tenemos que evidenciar en una introducción? Elementos para que ellos puedan guiarse y hacer lo suyo. Luego tenemos aquí, el siguiente día, ordenamos nuestras actividades, porque acá las han descrito, ahora las vamos a ordenar, y seguramente las ordenarán, a ver, actividades en la cocina, actividades en el cuarto, actividades, no sé, pues, o sea, ellos ordenarán, ¿no? Así como cuando uno, por ejemplo, organiza algunas actividades y dice, bueno, estas voy a organizarlas, a ver, se pueden tener diferentes criterios, las puedo organizar por actividades que demandan elementos, por ejemplo, no sé, pues como hula hula, como de repente palo de escoba, no lo sé. O sea, lo ordenamos de repente por ciertos criterios que podamos poner los niños también. Dejémoslos que ellos vayan haciendo, propongámosles eso, que tengan criterios para poder agrupar las actividades, porque probablemente hay actividades de diversa naturaleza y por el sentido o por los elementos que se utilizan, también pueden ser criterios para poder justamente ordenar.
El viernes 22 elaboramos el índice y la carátula de nuestro manual. Algunos dirán, profesora, ¿por qué no hizo primero el índice? No, porque el índice no es lo primero que hacemos cuando hacemos una investigación o cuando hacemos un libro, etcétera. No, el índice ya es, como se dice, el paso posterior a cuando ya he diseñado mis actividades, he hecho estas cosas. Entonces recién puedo poner el índice porque involucra también a lo que corresponde pues a todos estos circuitos que ya de los que estamos hablando. Luego tenemos el otro día, el 25, ya elaboramos nuestro manual. O sea, ya tenemos lo necesario, como decir, para poder hacer, no sé, pues, mi escabeche de pollo, necesito el pollo, necesito la cebolla, necesito el vinagre, necesito el ají, necesito los ajitos, y bueno, los elementos ya los tengo y ahora me toca, ¿qué cosa? Me toca preparar, entonces me toca ahora hacer. Ahora estamos ya en que los niños, esos grupos, van a elaborar su manual. Por eso me he puesto ahí, elaboramos nuestro manual. 2 días de elaboración de manual. No lo vamos a poner un día, porque a veces algunos ponen actividades día por día diferentes. Y sabemos, todos los que hemos pasado, transitado por aula, sabemos perfectamente que a veces un día es insuficiente. Y a veces decimos, profesora, pero lo puse en un día y me faltó. ¿Por qué? Porque ya les he dicho, una sesión puede demandar más tiempo de 2 horas, más de 3 horas, más de 5 horas o más de 6 horas. O sea, una sesión puede abarcar un poco más de tiempo que ello. Bueno, aquí ya elaboraron su manual. Hasta ahí ya llegaron armando su manual. Se van dando cuenta que todo es paso a paso hacia la construcción del manual. Muy bien. Ahora entramos a la otra fase, la cuarta y última fase, que es la fase de la difusión y la fase de la evaluación. Pero cuando hablo de acá de evaluación, fase de la evaluación, ojo, me refiero a la evaluación final del producto ya terminado, porque la evaluación está presente en cada una de las posibilidades de intercambio entre docente y estudiante. Cuando van trabajando y nosotros vamos orientando, vamos retroalimentando en el entendido de decirle, mira, esto puedes hacerlo así, o hacerle preguntas para que él descubra en qué es lo que está fallando, y estamos evaluando. O sea, la evaluación, para poder decir estoy evaluando, no hay necesidad, insisto y repito, de poner de por medio un documento y decirle toma tu examen. No. Podemos evaluar en todo el proceso. Y esta evaluación, a la que me refiero acá, la evaluación, ya va a ser del producto final y el efecto de este producto en cuanto lo haya validado, porque la validación va a ser muy importante y ahora miremos, ¿no? El día 27, que ya corresponde a la fase de la difusión y de la evaluación, porque el niño tiene que difundir su proyecto, tiene que difundir ese producto. Si ese producto no se difunde, se queda de repente encerrado ahí solamente en su grupo, entonces ellos no van a sentir de que todo su esfuerzo no valió de nada. La difusión es muy importante. Hoy tenemos diferentes herramientas, como por ejemplo tecnológicas, por ejemplo como las redes sociales, donde los niños pueden poner su trabajo, su proyecto, ¿no? Socializarlo, ponerlo a criterio y juicio de todos, y entonces ellos también ahí van a recibir ese feedback y van a poder hacer reajustes, van a sentirse parte realmente parte como del proceso activo de lo que constituye un proyecto de aprendizaje. Entonces aquí validamos nuestro proyecto con nuestra familia. Ya hemos hecho nuestro manual, ahora lo validamos con nuestra familia. Planteamos las actividades recreativas con nuestra familia, lo podemos filmar, lo podemos grabar, podemos tomar fotos, o si no tenemos esas herramientas, lo podemos hacer, describir, mire, profesor, profesora, yo hice esto, yo hice aquello, y esto le gustó a mi mamá, no le gustó, me fue así, me fue así. O sea, eso es la validación, validar el producto, para ver cuáles son de repente las deficiencias que se ha tenido para poder mejorar, o que si está bien, bueno, plantea más cosas todavía.
Una vez validado ese producto, pues lo vamos a difundir el proyecto. Por eso que hemos puesto como título de esta actividad, que a su vez me va a llevar a la sesión de aprendizaje, que ya tiene todos sus propios pasos y procesos. Le hemos puesto como difundimos nuestro proyecto a través de las redes sociales. Ese es un ejemplo, porque ustedes me dirán, profesor, y los que no tienen internet, por eso les dije desde un comienzo, desde el principio, que de nosotros, estimados maestros, la responsabilidad y el deber, porque yo sé que sí lo podemos hacer, de buscar los mejores mecanismos, medios, estrategias para llegar a ellos, porque eso lo he estado viendo con muchísimos contactos que son maestros, que utilizan diferentes estrategias, diferentes medios y formas y llegan hasta sus niños. Y por supuesto que eso a uno le emociona. A uno le emociona como maestra, le emociona porque dice, ese es el verdadero maestro. El que no se quede en el problema, el que frente al problema resuelve, ese es el competente. Y por último decimos, evaluamos el impacto de nuestro proyecto. Ya no solamente vamos a validarlo en nuestra familia para luego difundirlo, sino evaluamos el impacto de nuestro proyecto, que por ejemplo, cómo ha impactado, de repente las otras familias han dicho, muy bien, los felicito, yo he hecho tal cosa, me funcionó, hice esto. ¿Cómo creen ustedes que se sienten esos chicos? Los chicos van a decir, sí, pues yo he formado parte de este proyecto y van a tener ganas, obviamente, de involucrarse. Estimados maestros, esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Ya les había dicho a través de mis redes sociales que iba justamente a generar nuevos escenarios, con nuevos aprendizajes para poder compartir con ustedes. Espero que esto pueda ayudarlos y por favor no me quiero despedir sin decirles esto con profunda y total convicción. Quedémonos en casa. Como maestros, nosotros somos líderes y llegamos a los estudiantes. Lleguemos a esos estudiantes para que esa voz se replique en la familia y que nos quedemos en casa para ser responsables socialmente. Hasta un próximo video.